de su amor y su gracia. Y continuamos con este tema, ¿verdad, amados hermanos? Que es no temas. Gracias a Dios por sus vidas que están aquí, a pesar de el tiempo, amados hermanos. Dice el tema, no temas, ¿verdad? Y vamos a darle lectura todos juntos a Apocalipsis 2:10. Ustedes dicen un gloria a Dios cuando lo tengan, amados hermanos. Amén. Vamos a darle lectura todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida, ¿verdad? Qué hermoso es nuestro Dios. Nos habla ahí acerca de la fidelidad, amados hermanos, y nos da una palabra, ¿verdad?, que es hermosa cuando nosotros la escuchamos, cuando el Señor nos dice no temas, ¿verdad? Y yo anotaba algunos pasajes que hablaban acerca de no tener temor, amados hermanos, y le voy a dar lectura. Los pasajes que yo les voy citando, le voy dando lectura yo, ya más adelante solamente me apoyan con 2. Y dice su palabra en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre el Señor está ahí para ayudarnos, amados hermanos. Isaías 43:1, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Filipenses 4:6-7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y qué hermoso, amados hermanos, que en esos tiempos de dificultad nosotros podamos acudir al Señor y, como dice aquí su palabra, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque a veces nuestros pensamientos, amados hermanos, en las dificultades, a veces nos cuesta trabajo confiar, tenemos que reconocerlo, ¿verdad? Muchas veces nuestra debilidad como seres humanos sale a flote. Y en las dificultades, amados hermanos, nos cuesta mucho trabajo confiar en el Señor. Por eso dice aquí su palabra, Él guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos, porque los pensamientos muchas veces luchan en contra de la palabra de Dios, ¿verdad, amados hermanos? Dice el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Cuántos de nosotros en el día que sentimos ese temor confiamos en el Señor? Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Y culmino, amados hermanos, con Apocalipsis 1:17. No tengas miedo, yo soy el primero y el último, ¿verdad? Nuestro Señor comienza a hablar a las iglesias, amados hermanos, y comienza a hablar con estas palabras, no tengas miedo, yo soy el primero y el último. Y en el pasaje que a nosotros nos daban, hablando a la iglesia en Esmirna, él decía, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y eso debería de darnos esperanza a cada uno de nosotros, amados hermanos, y confianza en el Señor, ¿verdad? Como les decía, a veces en los momentos de dificultad, de ansiedad, de pruebas, enfermedad, temores, peligros, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el miedo nos invade, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado o solamente me pasa a mí.
A lo mejor en el momento como que sí siento que soy fuerte, pero a veces comienza mi mente a pensar muchas cosas y he ahí, amados hermanos, donde debemos aprender a confiar en el Señor y depositar nuestra confianza en Dios, ¿verdad? Para que nosotros podamos experimentar su gozo, su paz, ¿verdad, amados hermanos? Su fortaleza, su consuelo. ¿Cuántos han experimentado esto en medio de la aflicción? Y debemos entender, amados hermanos, que todo nos ayuda para bien, que todo está en sus manos, que todo tiene un propósito. Y un hombre, amados hermanos, del cual les he hablado en algún momento, Martín Lutero, que hablaba acerca de la buena providencia de Dios, de que él entendía la bondad de Dios y de que él decía, si el Señor me pide hacer algo detestable, hablando él, si el Señor me pide comer, decía él, estiércol en las calles, yo lo comería y entendería que es por mi bien. ¿Cuántos, amados hermanos, de nosotros entendemos que lo que nos está pasando es por nuestro bien? Porque todos estamos pasando dificultades, situaciones difíciles. Pero ¿será que nosotros comprendemos, amados hermanos, que es por nuestro bien? O a veces decimos, pues, ¿por qué me está pasando esto? Yo decía, a lo mejor es por un corto tiempo, pero cuando hablaba acerca, daban este mensaje en donde el Señor habla, incluso puede llegar hasta la muerte, la persecución, pero solamente tienes que ser fiel, ¿verdad? Muchas veces, amados hermanos, como yo les decía, la razón, el razonamiento humano, nuestro pensamiento, no comprenden, amados hermanos, la voluntad de Dios, de que el Señor es bueno, de que todo lo que nos sucede obra para nuestro bien, amados hermanos. Y la razón muchas veces no nos va a ayudar en las cosas espirituales, sino que muchas veces va a luchar contra la palabra divina, contra sus promesas. Conocemos sus promesas, pero muchas veces en esos tiempos se nos olvida. Cuando dice su palabra, amados hermanos, en Santiago 1:17, que toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, ¿verdad? Él no cambia, Él es el mismo. Y dice que toda bondad proviene de Él, que Él es bueno, ese es su carácter, esa es su naturaleza, de que Él es bondadoso con nosotros. Él es bueno. Él no cambia, amados hermanos. Si Dios puede hacer que todo lo que nos sucede obre para nuestro bien, entonces todo lo que nos sucede, amados hermanos, pues es bueno, ¿verdad? ¿Y por qué, amados hermanos, muchas veces en el plano terrenal que decimos? No, pues es que alguien está pasando enfermedad, pues es que es algo malo. O si alguien está pasando dificultades, es algo malo. Si alguien está pasando tristeza, injusticia, otros males, pues es que es algo malo. Muchas veces así decimos en el plano terrenal, amados hermanos. Pero con todo, amados hermanos, Dios en su bondad hace que todo eso nos ayude a bien. Pero ¿será que realmente lo comprendemos en el momento? Yo creo que no, ¿verdad, amados hermanos? Muchas veces lo que sucede es que nuestros sentimientos distorsionan lo que realmente está pasando, amados hermanos, lo que realmente nosotros necesitamos. Si bien dice su palabra que el corazón es engañoso más que todas las cosas, ¿verdad? Nuestro corazón es engañoso y si nosotros confiamos en nuestros sentimientos, en nuestro corazón, pues nuestro corazón es perverso, amados hermanos, como dice su palabra. En lo que nosotros debemos de confiar, ¿en qué es? En la palabra, en las promesas de Dios, amados hermanos. En la escritura, amados hermanos, hay pasajes en los cuales habla cuando la gente comienza a confiar en sus deseos carnales y eso, pues muchas veces trae consecuencia. Muchas veces decimos, yo confío en Dios, pero a veces no sucede así, amados hermanos, a veces solamente es de palabra. Muchas veces en lo que confiamos es en nuestra sabiduría, en nuestro conocimiento, en nuestras propias fuerzas. Y no es así. Cuando dice su palabra, confía en el Señor con todo tu corazón. Pero ¿será que realmente confiamos con todo el corazón?
que en esos momentos de dificultad realmente nuestra dependencia está en Dios o tratamos de buscar solución en otras cosas. Vamos a todo, acudimos a todo y al último vamos a Dios. Muchas veces así sucede, amados hermanos, pero no debemos de confiar en nuestros sentimientos, en nuestro razonamiento. Los sentimientos van y vienen y los sentimientos son engañosos. Mi garantía es la palabra de Dios. Nada más vale la pena creer, aunque mi corazón se sienta condenado por falta de una dulce señal, hay uno más grande que mi corazón, cuya palabra no puede ser quebrantada. Este lo escribió, amados hermanos, un hombre de la Reforma, y dice: confiaré en la palabra inmutable de Dios hasta que el alma y el cuerpo se separen, porque aunque todo pase, su palabra va a permanecer para siempre. No voy a confiar en mis sentimientos, ¿verdad? Porque a veces sentimos temor y confiamos en lo que nosotros pensamos o según nuestro razonamiento. Pues le voy a hacer así para poder resolver mis problemas. Pero ¿qué dice Dios, amados hermanos? Si dice su palabra que todo nos ayuda para bien. Y hay promesas y en lo que nosotros tenemos que confiar es en sus promesas. Porque Él es bueno, amados hermanos. Yo le puse como título, amados hermanos, rico o pobre delante de Dios. ¿Cómo se consideran ustedes? ¿Rico o pobre delante de Dios? Cada uno medite, cada uno examínese, amados hermanos, el día de hoy. Y dice su palabra en Apocalipsis 2:8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Les decía el Señor hablando a la iglesia acerca de quién es Él. Y aquí les está diciendo el primero y el postrero, ¿verdad? Nos decían, aquí habla de un atributo de su divinidad, de que Él siempre ha existido, Él siempre ha estado antes que todas las cosas, amados hermanos, el que era, el que es y aquel que va a venir, amados hermanos. Y aquí hablaba de su eternidad, de su inmutabilidad, de que Él es el mismo siempre. Y también les dice el que estuvo muerto y vivió. Él, amados hermanos, pagó por nuestros pecados, ¿verdad? Hablándole a la iglesia de la Esmirna, diciéndoles que Él había muerto. Esta palabra muerto, amados hermanos, es muerte por mano ajena. Y nosotros sabemos, amados hermanos, que a Él lo traicionaron, a Él lo golpearon, a Él lo flagelaron, lo crucificaron, lo torturaron. Y dice su palabra que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto. Pero no se quedó ahí, amados hermanos. Él habla a la iglesia de Esmirna, que estaba pasando tribulación, y se presenta, amados hermanos, y les muestra que Él había muerto, pero que no se había quedado ahí, que Él había resucitado. Dice, el que estuvo muerto y vivió, porque Él resucitó, amados hermanos. Y todos los que mueran, ¿verdad? Dice que van a ser resucitados con Él en su venida. Y esas son sus promesas en las cuales nosotros tenemos que confiar, en los momentos de dificultad, en los momentos de tribulación. Es algo de lo que el Señor hablaba a la iglesia en Esmirna. Y eso debe de ser algo igual, amados hermanos, que a nosotros traiga esperanza a nuestras vidas. Y dice su palabra, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Nos hablaban al principio, amados hermanos, una introducción acerca de lo que sucedía con la iglesia en Esmirna, de cómo era. Yo anoté un poquito acerca de la historia, amados hermanos, para entrar un poquito más en detalle. Y dice que esta ciudad era una ciudad rica,
pagana y un centro principal del culto al emperador romano. En el año 29, 7 ciudades competían como el lugar correcto para la construcción del templo al emperador Tiberio, y Esmirna fue escogido. Hallazgos arqueológicos muestran monedas con un grabado de Nerón, dedicaciones a los emperadores como Tito, Domiciano, y estatuas de Domiciano, Trajano, Adriano, y esto mostraba, amados hermanos, pues esa devoción que la gente tenía en aquel lugar hacia los emperadores. También, amados hermanos, Esmirna era una de las ciudades más antiguas del mundo, con una historia muy llena de acontecimientos. Su tamaño, su ubicación y magnificencia hicieron de Esmirna una de las ciudades mejores de Asia, rivalizando con Éfeso al sur y con Pérgamo al norte. Fue celebrado no solo como un centro de riqueza, de prosperidad, sino también como un centro de aprendizaje y religión. Era famoso por sus escuelas de ciencia y medicina, por su excelente biblioteca, magníficos templos, festivales sagrados y concursos deportivos. En las laderas del monte Pagus había un teatro con capacidad para 20,000 personas, cuyas ruinas aún son visibles. Debido a su esplendor y su guirnalda de magníficos edificios, esta cima de la colina también era conocida como la Corona de Esmirna. Cuando Apolo visitó la ciudad, aconsejó a los orgullosos ciudadanos que prefirieran una corona de hombres espléndidos en lugar de una corona de hermosos sacrificios. Incluso, amados hermanos, en los concursos deportivos entregaban guirnaldas a los concursantes exitosos. La iglesia local de Esmirna fue aplastada repetidamente por persecuciones amargas y fue destruida varias veces. Sintió la fuerza de las persecuciones romanas paganas y fue aproximadamente, amados hermanos, entre los siglos II y III. Ese fue el periodo de Esmirna. Los cristianos que se negaban a renunciar a su fe fueron amenazados con la pérdida de todos los derechos de la ciudadanía, confiscación de bienes, encarcelamiento, tortura y muerte. Aquí, amados hermanos, la fidelidad al emperador pues era algo obligatorio. Si nosotros comenzamos a ver acerca de los emperadores de aquel tiempo, amados hermanos, yo leía acerca de algunos como Séptimo Severo, y dice que cuando alguien era acusado de ser cristiano debía maldecir a Jesús y hacer una ofrenda a los dioses romanos, o de otra manera sería ejecutado. En el caso de Decio dice que él los perseguía duramente, ya que se les quería obligar a realizar actos de culto de la religión civil romana, que implicaba adoración a la figura del emperador. E incluso, amados hermanos, este emperador emitió un edicto en el cual ellos tenían que presentarse a los magistrados de su comunidad y tenían que ahí postrarse, amados hermanos, tenían ahí que ofrecer un sacrificio. ¿Qué sucedía cuando ellos ofrecían ese sacrificio? Les era entregado un documento que habían cumplido una orden. Ahí también se contaba con una organización, amados hermanos, por gremios para cada oficio. Para ejercer el oficio era necesario formar parte de ese gremio. Y si tú formabas parte de ese gremio, pues tenías que ofrecer sacrificios y tenías que acudir a fiestas paganas. Entonces, por eso es que la iglesia de Esmirna, ¿verdad? Pues era una iglesia pobre, porque para ellos era un estorbo, amados hermanos, el poder participar de todo esto, de las fiestas paganas, de los cultos religiosos, de los sacrificios que tenían que ofrecer, amados hermanos, y no era algo de que pues te postras y a lo mejor puedes excluirte, no, te tenían que ver, lo tenías que hacer delante de los magistrados de la comunidad, y es así como les entregaban el documento que acreditaba que se había cumplido la orden. Por eso es que la iglesia estaba en extrema pobreza. Esta palabra pobreza, amados hermanos, habla de suma pobreza material.
nosotros podemos, ahorita que hablábamos acerca de la iglesia de Esmirna, amados hermanos, y hablábamos de su tamaño, su ubicación, de que era un centro de riqueza, de prosperidad, y la gente lo podía ver como algo hermoso, ¿verdad? Que incluso dice que este hombre Apolo aconsejaba que prefirieran una corona de hombres espléndidos en lugar de una corona de hermosos sacrificios. Y vemos este lugar que se veía hermoso, amados hermanos, pero delante del Señor, ¿cómo estaba? La ciudad, como pobre, ¿verdad, amados hermanos? Porque a veces podemos ver algo así, lo exterior, lo externo, o incluso familias, amados hermanos, completas, pero muchas veces no conocemos el interior. Y la riqueza, amados hermanos, no es sinónimo de que estamos bien con Dios, así como la pobreza tampoco es sinónimo de que estamos bien con Dios. ¿Cómo vamos a saber esto, amados hermanos? Examinando nuestra vida. Por eso yo les decía al principio, es necesario que examinemos nuestra vida. ¿Cómo estamos delante de Dios? Porque aquí podemos decir muchas cosas, pero el Señor es el que pesa los corazones. El Señor es el que realmente nos conoce. Y es necesario, amados hermanos, que el día de hoy examinemos nuestra vida delante de aquel que conoce absolutamente todas las cosas y que pesa los corazones, ¿verdad? Que nos reconozcamos delante de Dios. Así como Isaías, ¿verdad? Estando delante de Dios, que decía, ay de mí, que soy hombre pecador de labios inmundos. Es necesario reconocernos delante de Dios, amados hermanos. Y hablando un poquito acerca de la riqueza, recordaba la iglesia de la Odisea y dice Apocalipsis 3:17, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué sucedía aquí, amados hermanos? Que su arrogancia, ¿verdad?, en las riquezas impedía ver que espiritualmente eran pobres. Delante de Dios eran pobres. Y había igual un hombre, amados hermanos, un hombre rico. Si alguien le da lectura a Lucas 12 del 19 al 21, por favor. Lucas 12 del 19 al 21. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios, amados hermanos? Porque nosotros podemos verla de alguna manera, ¿verdad? Como en la iglesia, en la ciudad de Esmirna. Y este hombre, ¿verdad?, pensando que era rico, pero dice ahí al final, pero es pobre delante de Dios. Porque a veces depositamos nuestra confianza en todas estas cosas y pensamos que por tener todas estas cosas somos ricos. Pero ¿será que nuestra vida realmente está así delante de Dios? ¿Realmente le damos al Señor el primer lugar? ¿Realmente nos ocupamos, amados hermanos, como muchas veces decimos, ocúpate primero de tu casa? Primero está tu casa. Pero, amados hermanos, a veces ocupamos la palabra mal y la distorsionamos, porque si nos ocupamos primero de nuestro hogar, de nuestra casa, estaríamos obedeciendo a Dios y nuestra vida estaría dando fruto y seríamos obedientes a la palabra, dando el primer lugar al Señor, siendo testimonio en nuestro hogar. Y entonces ahí sí viene sujetarnos a nuestro esposo. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, porque lo hacemos por el amor que el Señor nos tiene, amados hermanos. Pero a veces cambiamos la palabra a la manera que a nosotros nos conviene.
¿Para qué? Para excusarnos por el trabajo, para excusarnos pues por otros deseos que nosotros tenemos antes que el Señor. Y cambiamos la palabra, amados hermanos. Incluso cuando Josué, amados hermanos, dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, ahí habla de que él dejaba toda idolatría y que él hacía un compromiso exclusivo solamente con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder cambiar el corazón de nuestros familiares. Yo no voy a poder cambiar el corazón de mi esposo, el corazón de mis hijos. Los puedo guiar, los puedo enseñar, los puedo instruir. Pero primero está el Señor, amados hermanos. Podemos tener todas estas cosas, amados hermanos. Economía, auto, casas, trabajo, estudios, sueños, placeres. Pero muchas veces, amados hermanos, esto no nos da el gozo. Muchas veces esto, amados hermanos, lo podemos tener, pero no hay un gozo eterno. No hay una felicidad. Decía en la iglesia La Odisea, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque nosotros podemos pensar, es que soy rico. Pero no es así, amados hermanos. Eso no nos da una riqueza espiritual. ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Pablo decía, amados hermanos, en Colosenses 2, del 2 al 3, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos todos estos tesoros? En Cristo, ¿verdad? Solamente en esa unión con Cristo es como vamos a conocer esa riqueza espiritual. De otra manera, no. Si no damos el primer lugar al Señor, ¿cómo vamos a conocer estas riquezas, amados hermanos? Y dice, están escondidos en Cristo todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y dice Romanos 11, del 33 al 36, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. En Él están todas las riquezas, amados hermanos. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Yo te invito a que tú te examines, examina tu vida. Cada uno sabe, amado hermano. Dice su palabra, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, hablando a la iglesia de Esmirna. ¿Dónde está nuestro mejor esfuerzo, amados hermanos? La iglesia de Esmirna era rica en gracia, rica en fe. ¿Dónde están nuestros mejores esfuerzos? ¿Dónde están, amados hermanos, nuestras mejores horas? ¿Dónde las depositamos nuestras mejores horas? ¿Cómo está nuestra oración con el Señor? Porque a veces decimos, es que yo estoy todo el tiempo orando. Y es bueno que estemos hablando con el Señor, que estemos meditando en su palabra, pero el tiempo exclusivo que tú le das al Señor, ¿cómo está ese tiempo, amados hermanos? Solamente tú y el Señor. ¿Cómo está ese tiempo con Dios, amados hermanos? ¿Cómo está tu santidad con el Señor? ¿Verdad? Hoy en día, en medio de tanta perversidad, nos decía el pastor Marco, ya agarramos el celular y ya es tan fácil. ¿Cómo está tu santidad cuando nadie te ve? ¿Cómo está tu relación con Dios, amados hermanos, en medio de tantos quehaceres? Porque a veces a nosotros como mujeres encontramos muchas cosas que hacer y no terminamos. Pero ¿cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor? ¿Dónde está tu deleite? ¿Dónde está tu deseo de glorificar a Dios? ¿Será que realmente nuestra vida glorifica a Dios, amados hermanos? Nos hablaban acerca de la adoración.
¿Realmente nuestra vida es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios? Yo meditaba en esta enseñanza, amados hermanos, y yo decía, nos falta todavía cambiar muchas cosas, empezando por mí misma. Y como iglesia también nos falta cambiar muchas cosas. Y vienen y nos dicen, y parece que no pasa nada. ¿Será que realmente mi vida es un sacrificio vivo? ¿Un sacrificio santo? Cuando muchas veces no podemos obedecer los pequeños detallitos. ¿Nuestra vida es agradable delante de Dios, amados hermanos? Y algo que sucedía, amados hermanos, con la iglesia de Esmirna, dice que esta iglesia estaba haciendo obras. Dice, yo conozco tus obras. Estaban pasando tribulación y no decían, no, pues es que ahorita está difícil la situación, mejor, pues más adelante. Ya vemos más adelante. Espérate nada más que se compongan las cosas y entonces sí. No, ¿verdad, amados hermanos? Dice que ellos estaban haciendo obras. Y eso era respuesta de su salvación, amados hermanos. Y le dice el Señor, yo conozco tus obras. Porque en esta vida, amados hermanos, vamos a pasar tribulación, sufrimiento, enfermedades. Y como lo decíamos al principio, no es malo. El Señor está trabajando en esos momentos con nosotros. El Señor nos está perfeccionando. Porque dice su palabra, ¿verdad? Que Él que va a trabajar con nosotros y va a hacer su obra y la va a culminar hasta que Él venga. Y nos está perfeccionando. En esas circunstancias difíciles es cuando aprendemos a depender de Dios. Había hombres, amados hermanos, en la Escritura que pasaban tribulación, pasaban situaciones difíciles. ¿Qué pasa, amados hermanos, cuando pasamos situaciones difíciles? ¿Permanecemos en el camino? Entre ellos, amados hermanos, estaba Pablo y Bernabé. Dice que a pesar de enfrentar severa persecución y de ser expulsados de Antioquía, continuaron su misión llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Será que nuestra vida así es, amados hermanos, que en medio de la dificultad tenemos ese gozo de parte del Señor, esa paz? Seguimos buscando del Señor, llenos de su presencia, llenos de su Espíritu Santo. Estos hombres, amados hermanos, demostraban un compromiso inquebrantable, ¿verdad? ¿Con quién hacemos el compromiso? Con el Señor. Y estos hombres, amados hermanos, mostraban ese compromiso inquebrantable. A pesar de esas dificultades, ellos seguían adelante. Ellos seguían adelante, amados hermanos. Escuchaba acerca de un pastor que decía de gente que es asesinada, ¿verdad?, por su fe, y hablaba del lugar en Chiapas. Y dice que los asesinaban y esto no hacía que la gente disminuyera su fervor, sino al contrario, su fervor continuaba. ¿Cómo está nuestro fervor, amados hermanos, en las circunstancias difíciles? Porque a veces no pasamos circunstancias como las de Pablo y Bernabé. A veces son cosas más sencillas y miramos hacia atrás. Incluso, amados hermanos, en esta parte de la tribulación, yo estaba viendo acerca de las señales del fin del mundo y ahí habla acerca de algunos creyentes que van a ser traicionados por miembros de su propia familia. Dice, aquel que quiera ganar su vida la perderá, y el que quiera perder su vida por causa de mí, la hallará, amados hermanos. Estas señales del fin del mundo ustedes las pueden encontrar en Marcos 13:12. ¿Cómo está nuestra vida, amados hermanos, delante de Dios? Jesús también, amados hermanos, dentro de estos hombres estaba Pablo y el sufrimiento era esencial en su misión. Dice Hechos 9:16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. También vemos, amados hermanos, a Esteban,
¿Qué le sucedió a Esteban siendo un hombre lleno del Espíritu Santo? Fue apedreado, amados hermanos. La palabra tribulación es el concepto principal que viene del griego telipsis, que quiere decir aflicción, angustia, estrechez y persecución. Y vemos, amados hermanos, nosotros vemos que la iglesia de Esmirna no era una iglesia perezosa, ¿verdad? Esa pobreza venía, amados hermanos, porque no estaban dispuestos a ofrecer sacrificios a los dioses, ¿verdad? Muchas veces nos suceden circunstancias difíciles, amados hermanos, y muchas veces, como les decía, decimos que es malo y muchas veces también nos extrañamos. ¿Pero por qué me está pasando esto? Y dice su palabra, amados hermanos, en 1 de Pedro 4, del 12 al 13, queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llenen de alegría cuando su gloria se manifieste. Ahí les está diciendo, no se sorprendan, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero a veces nosotros como seres humanos, ¿qué pasa? Que somos vulnerables. En la iglesia de Esmirna, amados hermanos, también habla de la sinagoga de Satanás. Y Jesús le decía, yo veo a los que blasfeman. Y nos decían, ¿aún dentro de las iglesias puede haber este tipo de personas? Por supuesto que sí, ¿verdad? Personas que quieran desacreditarte, que quieran ensuciar tu testimonio, ¿verdad? De lo que Jesús ya limpió. Y el Señor les decía, yo lo veo, pero no le decía, voy a hacer que caiga fuego del cielo, porque a veces nosotros así quisiéramos. No le decía así, ¿verdad, amados hermanos? Sino que le decía, tienes que ser fiel, a pesar de ello. A pesar de que estos hombres blasfemaban, si a Jesús mismo, amados hermanos, hablaban mal de él, lo calumniaban. Y el Señor nos dio ejemplo, amados hermanos. Jesús no nos dice, yo te voy a sacar de la prueba, voy a sacarte de la cárcel, ¿verdad? Como le decía a la iglesia de Esmirna. O no nos dice, voy a hacer descender fuego del cielo. También muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? No, pues yo declaro sanidad. Cuando no es así, ¿verdad? Muchas veces no conocemos, amados hermanos, cuál es la voluntad de nuestro Dios. Y su voluntad, amados hermanos, es buena, es agradable y es perfecta. Pero ante todo esto, amados hermanos, el Señor les decía, sé fiel. Vas a pasar tribulación, está la gente de la sinagoga de Satanás, vas a ser probado, vas a morir, vas a ser encarcelado, pero tú tienes que ser fiel. Y eso es lo que nos dice el Señor, amados hermanos, hoy. Tú tienes que ser fiel. A pesar de la tribulación, a pesar de las circunstancias difíciles, amados hermanos, que estemos pasando, enfermedades, problemas en el hogar, amados hermanos. Dice 2 de Timoteo 3, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Porque muchas veces también, amados hermanos, cuando vives para Cristo, mucha gente te va a criticar. Y yo les decía en clase, ¿saben lo que muchas veces hacemos para no pasar por todo esto? Y que no nos critiquen y que no nos digan. Muchas veces no decimos que somos cristianos y nos quedamos callados para no pasar por todo esto. Esmirna también nos hablaban, amados hermanos, que era rico en fuente y ahí se producía la mirra y era usado como perfume para cubrir a los muertos con el propósito de disfrazar su descomposición de los cadáveres para aquellos que tenían también los recursos, no era para cualquier persona, también era utilizado para el aceite, amados hermanos, para perfume. Y su fragancia, dice, se obtenía al machacarla.
Cuanto más se aplastase o se magullase la planta, mayor sería la fragancia. Y esto me lleva, amados hermanos, que estos hombres, ¿verdad? Siendo piadosos, pasando tribulación, persecución, angustias, dolor, pruebas, dice que su olor, amados hermanos, su aroma era fragante delante del Señor. ¿Cómo es ese aroma, amados hermanos? Delante del Señor. ¿Agradable? Las dificultades, amados hermanos, nos purifican y nos perfeccionan. Si alguien le da lectura a Romanos 5, del 3 al 5, por favor. Romanos 5, del 3 al 5. El Señor nos perfecciona, amados hermanos, en medio de las dificultades. Y ahí es donde nosotros aprendemos a confiar en Dios, ¿verdad? En las dificultades. Ahí aprendemos a ser más empáticos. Y a veces es necesario que pasemos por estas pruebas, amados hermanos. Y bien, hablando acerca de estos hombres, ¿verdad? Que entregaban sus vidas, que pasaban persecución, tribulación, sufrimiento. Estos hombres, amados hermanos, había algo en ellos. Dice la palabra de Dios que eran hombres que no amaban sus vidas. ¿Será que nosotros, amados hermanos, estamos así? ¿Será que nosotros, amados hermanos, luchamos contra esos deseos carnales? Porque a veces esa parte nos cuesta trabajo. Y dice que estos hombres eran hombres que no amaban sus vidas. Dice Apocalipsis 12:11, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Como les decía, ¿será que nuestra vida realmente es un sacrificio vivo? ¿Entregamos nuestra vida a Cristo, amados hermanos? Estos hombres lo hacían. Pero es necesario, amados hermanos, que nuestra mirada esté puesta en Cristo. Dice su palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. El fin de vuestra fe, como lo describe Primera de Pedro, amados hermanos, dice que es la salvación de vuestras almas. En Cristo, amados hermanos, hay victoria. La vida está en Cristo. La vida está en Él. Y dice su palabra, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. Esa es la vida que nosotros podemos, amados hermanos, enseñarle a nuestra familia, a nuestros hijos. Cristo. En Él están escondidos todas las riquezas espirituales. Pero tenemos que estar unidos a Cristo, amados hermanos. Unidos a Cristo. Porque tenemos que reconocer que a nuestros hijos necesitan un encuentro con el Señor. Porque podemos ver aquí familias enteras y hijos, pero muchas veces necesitan un encuentro con Dios. Dice Apocalipsis 2:8, y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Y esto, amados hermanos, trae esperanza a nuestras vidas también. Jesús estuvo muerto, ¿verdad? Pero también resucitó a vida eterna. Y Él se compadece de nosotros, se compadece de nuestras debilidades, hermanos. Dice su palabra, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Permanezcamos, amados hermanos, en Él. Guardemos su palabra. Y puestos los ojos en Jesús.
Voy a culminar con el pasaje de Hebreos 12, del 3 al 4, y dice su palabra así: si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Ustedes han luchado contra el pecado, pero no hasta el punto de perder la vida. Pongámonos de pie, amados hermanos. Nuestra fe va a ser probada, tiene que ser probada, amados hermanos. Y muchas veces decimos: Señor, haz mi carácter más como el tuyo. Y eso sucede, amados hermanos, muchas veces en las dificultades, en las pruebas. ¿Y podemos permanecer? Por supuesto que sí, ¿verdad? Como dice su palabra, puestos los ojos en Jesús. El Señor ya nos dio la victoria, amados hermanos, pero tenemos que aprender a confiar en Él. Dice su palabra, amados hermanos, que Él ya consiguió la victoria definitiva sobre el mal, y aquellos a quienes ha llamado a la batalla van a ser vencedores juntamente con Él. Entreguemos nuestra vida, amados hermanos, al Señor. Porque vamos a ser vencedores, pero no mediante nuestro sacrificio, nuestro esfuerzo humano, sino solamente unidos a Cristo. Meditaba un poquito acerca de la opresión de los israelitas, amados hermanos, que el Señor hacía una promesa a Abraham de hacerlo una nación, y el faraón siempre se oponía a los propósitos de Dios. Se oponía, amados hermanos. ¿Y qué es lo que pasaba con el pueblo de Israel? Pasaban opresión, riguroso trabajo, incluso mandaban a matar a los niños, a todos los niños varones. Y pasaban estas circunstancias, pero el pueblo de Israel, dice su palabra, que se fortalecía. En medio de la dificultad se fortalecía, crecían, se multiplicaban, amados hermanos. Que nosotros así en medio de las dificultades, amados hermanos, podamos permanecer. Y que confiemos que esa permanencia no depende de nosotros, depende de Cristo. Porque la salvación es suya. Y dice su palabra, y como decía Pablo, de algo estoy convencido, que si Él comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Así que confiemos en el Señor, hermanos. Que el Señor, amados hermanos, nos ayude. Y por último, amados hermanos, siempre que se hablaba al faraón, anotaba varios pasajes, siempre les decía al faraón: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y varios pasajes, amados hermanos, hablaban así al faraón. Porque eso habla, amados hermanos, del propósito que Dios tiene para con nosotros. De que nosotros le adoremos, de que fuimos creados para su gloria, para su honra. Que Él nos escogió, pero nos escogió con un propósito de adorarle. Pero que nuestra vida, amados hermanos, realmente sea un sacrificio vivo, santo y agradable. Y es posible en Cristo, amados hermanos. Confiemos en Cristo porque la salvación es de Él. Así que yo